Continuando con el estudio que estamos realizando sobre el material Bases para una paternidad espiritual bíblica, contenido en este material de estudio, hoy vamos a estudiar el capítulo número 4, al que hemos llamado la verdadera cobertura o protección espiritual. Esto lo hacemos porque es necesario que hablemos de cobertura espiritual, porque este es un tema íntimamente relacionado con la paternidad espiritual. Entonces es necesario que comencemos definiendo de qué se trata para poder cuantificar el grado de importancia que esta protección tiene sobre el hijo espiritual. Entonces vamos a hablar de cobertura. Cobertura es sinónimo de protección, es sinónimo de cobijo, es sinónimo de abrigo, de cuidado, cosas que son imprescindibles para el desarrollo sano de la vida de cualquier hijo carnal o bien espiritual. Sin llegar a mencionarlas específicamente, en las Escrituras encontramos claramente los siguientes tipos de cobertura espiritual. Entonces lo que vamos a hacer a continuación es analizar esos tipos de cobertura espiritual que se desprenden del estudio de las Sagradas Escrituras. Vamos a ver 4 tipos de cobertura espiritual. En primer lugar, la cobertura espiritual más importante que puede tener un ser humano es la cobertura de Dios. La protección de Dios sobre sus hijos es algo natural que se desprende de su paternidad, tal como lo expresa el Salmo 121. Leemos en el Salmo 121, alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. No dará mi pie al resbaladero, ni se dormirá el que me guarda. He aquí, no se adormecerá, ni dormirá el que guarda a Israel. Jehová es tu guardador, Jehová es tu sombra a tu mano derecha. El sol no te fatigará de día, ni la luna de noche. Jehová te guardará de todo mal. Él guardará tu alma. Jehová guardará tu salida y tu entrada desde ahora y para siempre. Noten la palabra guardar. Guardar tiene que ver con cobertura. Guardar tiene que ver con cuidado, con protección, con cobijo, con abrigo, con cubrir. La palabra guardar en la doctrina que se refiere a la cobertura es fundamental. Miremos en las Escrituras las veces que encontramos la palabra guardar, el verbo guardar, y siempre, o casi siempre, la mayoría de las veces, va a estar relacionado con lo que estamos tratando en este capítulo, que es la cobertura. Nuestro Padre Celestial es la mejor cobertura que puede tener un hijo. Y la más grande cobertura que Él nos ha dado es el Espíritu Santo. Dice la palabra que, pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? Esa es la primera cobertura que estamos analizando. La primera cobertura espiritual, entonces, es la cobertura de Dios como Padre. Ven cómo siempre la cobertura, el cuidado, el cobijo, la protección están relacionados con la paternidad. Ese cuidado que Dios como Padre Celestial tiene de nosotros. El segundo nivel de cobertura que encontramos en las Sagradas Escrituras es la cobertura de cuerpo. Dios creó en el cuerpo un instinto natural de cobertura, ya que cuando un miembro corre peligro, el resto de los miembros lo protege. El ejemplo de un boxeador es muy gráfico. El contrincante tira un golpe de puño al mentón para noquearlo. Entonces, ¿qué hace el cuerpo? Todo su cuerpo se agacha automáticamente, las piernas se flexionan, la cintura se inclina y los brazos protegen el área que va a ser atacada por el contrincante. Entonces, realmente nos damos cuenta que ahí hay un nivel de cobertura, de protección. El mismo cuerpo protege a sus propios miembros. De la misma manera, cada miembro de la iglesia tiene su máxima cobertura dentro del cuerpo de Cristo. Vemos en 1 Corintios capítulo 12 que así lo expresa, porque los que en nosotros son más decorosos, está hablando de los miembros, entonces los que en nosotros son más decorosos no tienen necesidad.
Pero Dios ordenó el cuerpo, dando más abundante honor al que le faltaba, para que no haya desavenencia en el cuerpo, sino que los miembros, todos, se preocupen los unos por los otros. La mutua cobertura. El cuerpo cubre a sus propios miembros, de manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él. Y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. Asimismo, el Espíritu Santo repartió dones, repartió capacidades entre los miembros de la iglesia que también son para cobertura, es decir, para cuidado a través de la edificación y de la mutua exhortación. ¿Cómo se cuida los miembros desarrollando los dones y practicando los dones en el cuerpo? Se cuidan mutuamente mediante la edificación mutua y la exhortación mutua. Ese es el cuidado que se brindan mutuamente a través del ejercicio de los dones. Romanos 12, 4 y 5 lo expresa de esta manera, porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. Ahí tenemos entonces el segundo nivel de cobertura que refleja o que se puede extraer de la Sagrada Escritura. Vamos al tercer nivel de cobertura. El tercero es la paternidad espiritual genérica. Hemos llamado paternidad espiritual genérica a la que ejercen los ancianos, o sea, los pastores, sobre la congregación local. Esto le llamamos paternidad espiritual genérica y es también un nivel de cobertura. El apóstol Pablo estaba impregnado de este vivo sentimiento hacia la iglesia de Galacia, por ejemplo, y por esta causa, cuando los tiene que amonestar y de una manera muy enérgica a través de la epístola que le escribió a los hermanos, los trata como a verdaderos hijos espirituales al decirles, hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. Quisiera estar con vosotros ahora mismo y cambiar de tono, pues estoy perplejo en cuanto a vosotros. Nótese ahí una amonestación de padre a hijos, una amonestación que tiene ese espíritu de paternidad, de tratar de cubrirlos de un mal mayor probablemente y de darles una amonestación para que reaccionen y salgan. El mismo apóstol Juan, por ejemplo, en su primera epístola universal, llama 9 veces hijitos a todos los cristianos de todos los tiempos y lugares a las que van dirigidas sus epístolas. 9 veces llama el apóstol Juan hijitos. Este tipo de paternidad espiritual genérica es el tipo de relación que une a los ancianos o pastores con la congregación local y que debería llevarlos a cubrir a cada uno de sus miembros, brindándole lo que es la cobertura, protección y cuidado espiritual. A su vez, a los miembros los debería llevar a obedecerlos a los pastores y a sujetarse a ellos. Obedecer y sujetarse a aquellos de quienes están recibiendo el cuidado y la protección, es decir, la cobertura. Hebreos lo expresa clarito en su capítulo 13, dice, obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no os es provechoso. Ahí tienen el tercer nivel de cobertura que podemos extractar de la Biblia. Y el cuarto nivel de cobertura que traemos de la Biblia es la paternidad espiritual que llamamos específica. Vieron que la tercera la llamamos paternidad espiritual genérica, que es la que ejercen los pastores sobre la congregación que tienen a su cuidado. Bien, ahora vamos a ver el cuarto nivel de cobertura que le hemos llamado la paternidad específica. ¿Por qué específica? Porque esta paternidad es para transferirle el manto de siervo de Dios a los hijos espirituales. Paternidad espiritual específica. ¿Por qué? Para transferir el manto de siervo de Dios a los hijos espirituales. Cuando Jesús estaba en el mundo, daba cobertura a sus discípulos sobre quienes ejercía su paternidad espiritual, guardándolos en el nombre del Padre. Y sus discípulos eran personas a los que él llamó apóstoles porque eran elegidos por él
para que esos apóstoles heredaran su manto de siervo del Padre, para predicar el Evangelio y hacer la extensión del reino de Dios, la plantación de las iglesias que ellos hicieron después de la ascensión de Cristo. Jesús en Juan 17 dice: cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre, a los que me diste yo los guardé, y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la escritura se cumpliese. Pero ahora voy a ti, hablo esto en el mundo para que tengan mi gozo cumplido en sí mismos. Yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No te ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. ¿Ven? Las veces que está expresada esta palabra, guardar. Cuando yo estaba en el mundo con ellos, dice: yo los guardaba en tu nombre. A los que me diste, yo los guardé. Entonces, y dice: no te pido que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Miren qué interesante, la palabra guardar es sinónimo de cubrir, sinónimo de dar cobertura. Tal era el cuidado que el apóstol Pablo tenía sobre su hijo espiritual Timoteo, de tal manera que siempre lo estaba cubriendo con protección y con cuidados. Es hermoso leer en 1 Corintios capítulo 16, cuando le escribe Pablo a la iglesia de Corinto y les dice: si llega Timoteo, mirad que esté con vosotros con tranquilidad. Si llega Timoteo, ojo muchachos, trátenlo para que esté con tranquilidad entre ustedes. Es la cobertura de un padre sobre un hijo. Les está advirtiendo: muchachos, les mandé a mi hijo, cuídenlo, que esté tranquilo con ustedes. A ver, lo leemos de vuelta. Y si llega Timoteo, mirad que esté con vosotros con tranquilidad, porque él hace la obra del Señor así como yo. Por tanto, nadie le tenga en poco, sino encaminadle en paz para que venga a mí, porque le espero con los hermanos. Miren el nivel de cuidado, de cobertura que este padre espiritual tenía sobre aquel que estaba formando para que heredara su manto de siervo de Dios. Estaba formando un hijo espiritual para heredarle su manto. Tenía una paternidad espiritual sobre Timoteo. Miren, no es mi intención en este capítulo ni estructurar ni dejar de estructurar una doctrina de la cobertura espiritual. No es la intención tampoco del libro que estamos estudiando, estructurar ni dejar de estructurar. Vemos simplemente lo que dicen las Sagradas Escrituras al respecto. Cada uno de ustedes deberá discernir bíblicamente si hay fundamentos o no, y si estos fundamentos son sólidos en cuanto a la cobertura espiritual. Pero realmente lo que estamos haciendo en este capítulo es demostrar que todo hijo tiene necesidad de la cobertura espiritual de su padre. Todo hijo. Por lo que consideramos que está más ajustado al espíritu de las Sagradas Escrituras hablar de doctrina de paternidad espiritual en lugar de hablar de doctrina de cobertura espiritual. Lo repito por si no quedó claro. Más ajustado a la palabra de Dios, a las Sagradas Escrituras, está hablar de doctrina de paternidad espiritual en lugar de hablar de doctrina de cobertura espiritual. ¿Por qué? Porque la doctrina de cobertura espiritual necesariamente está incluida en la primera, en la doctrina de la paternidad espiritual. Entonces, automáticamente, si hablamos y aprendemos correctamente la paternidad espiritual, automáticamente todo padre cuida, protege, da cobijo, guarda a sus hijos. Entonces, se evitaría el fraude de querer dar cobertura sin paternidad. No se puede dar cobertura sin paternidad, porque la cobertura se desprende de la paternidad. No se puede de ninguna manera dar cobertura sin paternidad. El punto de conflicto entre los detractores y los defensores de la idea de que la cobertura es una doctrina cristiana radica en que muchos entienden como cobertura espiritual solamente el hecho de tener a alguien a quien rendirle cuentas. Pero la idea de cobertura continúa siendo muy importante dentro de la doctrina bíblica de paternidad espiritual. ¿Por qué? Porque además da protección, formación, orientación, y también incluye este aspecto tan controvertido de la relación entre los cristianos, pero tan real entre padres e hijos.
Tener un verdadero padre espiritual de quien recibir la revelación de la palabra de Dios, la visión y ser formado para recibir su manto de siervo de Dios y a la vez también rendirle cuentas, ¿por qué no? Es un concepto natural de la paternidad de cualquier hijo con su padre. Inclusive el conflicto de pensar que a quien rindes cuentas es en definitiva quien te controla, no parece ser algo descabellado ni fuera del orden de Dios. Si consideramos que controlar es sinónimo de vigilar, inspeccionar, examinar, observar, verificar, probar, revisar. Y eso está dentro del orden natural de cualquier papá con su hijo. Entonces, no es descabellado ni fuera del orden ese tipo de control. Sin embargo, si pensamos que controlar es dominar, someter y manipular, entonces decimos que con esta acepción particular, controlar no está dentro de la doctrina bíblica de la paternidad espiritual. Debemos considerar que la cobertura es bíblica solamente cuando funciona como un mecanismo protector. Ahí solamente es bíblica. Si no funciona como un mecanismo protector del padre sobre su hijo, no es bíblico. La cobertura que está naturalmente incluida en la paternidad espiritual no tiene relación alguna con la falsa doctrina de la cobertura que dice que el laico está cubierto por el pastor y este a su vez está cubierto por la denominación o la iglesia madre o el obrero cristiano. Y ya que cada uno rinde cuentas a su autoridad eclesiástica superior, más alta, entonces cada uno está protegido, está cubierto por esa autoridad o por esa iglesia madre o por ese obrero cristiano que hoy se llama incorrectamente apóstol. Esta manera de pensar genera las siguientes preguntas. ¿Quién cubre a la iglesia madre? ¿O quién cubre a la sede denominacional? ¿O quién cubre al obrero cristiano? Es muy evidente que detrás de esta doctrina está encubierto un sistema de gobierno institucional que carece de sustento bíblico y que está impulsado por un espíritu de dominio y un espíritu de manipulación. En el modelo de cobertura que surge de la doctrina bíblica de paternidad espiritual, su interés principal está destinado a cuidar al hijo y lograr su desarrollo completo, su desarrollo para que pueda cumplir con el objetivo traducido en la visión recibida de su padre. Su padre espiritual tiene una visión recibida de Dios, como siervo de Dios. Entonces, la doctrina de paternidad espiritual tiene como interés en cuidar al hijo, para formarlo, para desarrollarlo, para que no se desvíe, para que no sea dañado y realmente pueda cumplir el objetivo. Cuando el padre espiritual le herede su manto, la visión, la revelación, la iluminación recibida de parte de Dios para cumplir la tarea. La tarea siempre es la gran comisión. Siempre la tarea es la gran comisión que consiste en multiplicar. Vayan por todo el mundo a predicar el Evangelio, multiplicar y edificar. Hagan discípulos, enséñenle la palabra. El Evangelio se aprende, el Evangelio hay que estudiarlo, la palabra de Dios hay que estudiarla porque al Dios de la Biblia se lo conoce a través de la Biblia. Entonces, esto que estamos diciendo opera a través de la vida que fluye de padre a hijo, que hace que la verdadera cobertura sea orgánica y funcional. Entonces la autoridad de un verdadero padre espiritual la vemos en Jesús. Jesús contrastaba el modelo jerárquico de liderazgo del mundo gentil con el fundamento de la verdadera autoridad del liderazgo del reino de Dios. Son dos cosas diferentes, la autoridad como se opera en el mundo gentil, en el mundo secular, que el liderazgo, que la autoridad que opera en el cuerpo de Cristo, en el reino de Dios. Entonces Jesús, llamándolos, ahí en Mateo 20, les dijo, ¿sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas? Y que los que son grandes ejercen sobre ellas potestad, poder.
autoridad. Mas entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. En el pasaje bíblico que acabamos de leer, Jesús utiliza dos palabras con significados muy diferentes para que muchas veces cuando se habla de autoridad y de cobertura no la confundamos. Porque generalmente se confunden. La palabra griega traducida como ejercen autoridad, la palabra griega significa lo siguiente, es la combinación de dos palabras, katá y exousiazo. Katá significa sobre y exousiazo significa ejercer autoridad. El Señor también utiliza en este pasaje otra palabra griega que significa enseñorearse o dominar a los demás. Entonces, fíjense que autoridad puede tomarse de dos maneras. Una, la autoridad del mundo, la autoridad secular que se enseñorea, y otra es la autoridad que significa ejercer autoridad para cumplir una función o la autoridad de una función. Lamentablemente el modelo utilizado mayoritariamente es el de enseñorearse de aquellas personas a quienes se debe dar cobertura como padre espiritual. Es incompatible con la sencillez de la doctrina de la paternidad espiritual e impide el progreso del pueblo de Dios porque rompe la imagen de la iglesia como una familia. Ese tipo de autoridad, de enseñorearse, de manipular, no tiene nada que ver con la autoridad de un padre de familia. Rompe la imagen de la familia, que es el modelo establecido por el Creador para la iglesia. Por esta razón Jesús les dice, mas entre vosotros no será así. La otra cara de la moneda de la sujeción es la autoridad. La autoridad, como lo decíamos recién, la autoridad es el privilegio dado por Dios para realizar una acción particular. La palabra del Nuevo Testamento que está cerca de nuestra palabra autoridad es exousia. Exousia. Exousia se deriva de la palabra existing, que significa una acción posible y legítima que puede ser llevada a cabo sin obstáculo. Dios es la única fuente de toda autoridad. Es originaria de Dios la autoridad. Por eso la Biblia dice, sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios. ¿Ven? Es originaria de Dios la autoridad. Y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Eso lo leemos en la carta a los Romanos. Y en uso de su paternidad, Dios ha conferido esa autoridad en su Hijo. El Padre, originario de esa autoridad, la confiere, la delega en su Hijo Jesús. Por eso en Mateo 28 dice, Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad, todo poder, toda autoridad me es dada en el cielo y en la tierra. Juan mismo dice en su capítulo 17, y estas cosas habló Jesús, y levantando los ojos al cielo dijo, Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti. Como le has dado potestad, autoridad, potestad, poder sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que le diste. Al mismo tiempo Dios ha delegado su autoridad en los hombres y mujeres para propósitos específicos, no para cualquier cosa y no es algo permanente donde la autoridad es un poder recibido sin sentido. Siempre lo que Dios hace tiene sentido, siempre lo que hace es para algo. La palabra para, siempre busquemos en lo que Dios hace la palabra para. Recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. ¿Para qué? Para hacerme testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Siempre lo que Dios hace es con un propósito, con un sentido. Dios no hace cosas sin sentido, ni da autoridad sin sentido para la vanagloria de quienes la reciben. Por eso Colosenses 3 dice, hijos, obedeced a vuestros padres en todo, porque esto agrada al Señor, porque Él les ha delegado la autoridad de padre.
Padres, no exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten. Siervos, obedeced en todo a vuestros amos terrenales. Hay una autoridad delegada. No sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino con corazón sincero, temiendo a Dios. Otro pasaje dice, obedeced a vuestros pastores. ¿Se acuerdan? En Hebreos 13 lo leímos. Y sujetaos a ellos. Hay una autoridad delegada allí en los pastores, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no os es provechoso. La autoridad que opera entre el Padre espiritual y su Hijo es autoridad orgánica del organismo, es autoridad orgánica, es la autoridad que está basada en la vida espiritual en este caso. Es la autoridad que fluye cuando una persona comunica la vida de Dios a través de palabra o de obra. Entonces tiene la ayuda y el respaldo del Señor mismo. Todos los cristianos, en virtud del hecho de que poseen la vida del Espíritu, poseen una medida de autoridad orgánica. Es por esta razón que la Biblia nos ordena, someteos unos a otros en el temor de Dios, Efesios 5. Pero los que han madurado más en la vida espiritual tienden a expresar el pensamiento de Dios de una manera más completa que los carnales y que los inmaduros. Hebreos 5. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia. ¿Por qué? Porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. O sea que hay niños y hay maduros. De aquí deriva la necesidad de paternidad espiritual, porque los padres han recibido mayor revelación de la palabra y una visión hacia dónde caminar en el cumplimiento del propósito eterno de Dios. Y ahí está la autoridad delegada para ejercer paternidad espiritual. Entonces los hijos obviamente tienen un deber de sumisión. Es una realidad comprobada que aquellos que enfatizan demasiado la autoridad y la sumisión, intentando incluirla como una doctrina bíblica fundamental, están más interesados en hacerse a sí mismos una figura de autoridad, más interesados en que se los considere una autoridad jerárquica, más que servir a sus hijos espirituales. La palabra griega que se traduce más a menudo como someter en el Nuevo Testamento es el vocablo upotazo. Una mejor traducción de este término es sujeción. De acuerdo con el uso más común en el Nuevo Testamento, la sujeción es una actitud voluntaria. Voluntaria, claro que sí. Es la actitud voluntaria de ceder, de cooperar y permitir que otros nos amonesten y nos aconsejen, nos orienten, nos guíen. La sujeción bíblica no tiene nada que ver con dominio o poder jerárquico. Es simplemente una actitud de apertura como la que manifiestan los niños, dando nuestro consentimiento a nuestro Padre espiritual en la medida que Él refleja la mente de Cristo. Acuérdense de esto, en la medida que Él refleja la mente de Cristo. La sujeción bíblica existe y es preciosa, pero debe comenzar con lo que Dios desea y con lo que la Biblia asume. Es decir, que nosotros, individual y como cuerpo, estamos sujetos a Cristo Jesús, que nos sujetemos unos a otros en el lugar donde nos reunimos y que nos sujetemos a aquellos obreros probados y dignos de confianza que sirven al cuerpo de Cristo de una manera sacrificada. Si está funcionando de acuerdo al plan de Dios, estarás mutuamente sujeto a los hermanos con quienes te reúnes. Y si tienes un padre espiritual de quien deseas recibir su manto de siervo de Dios, de quien deseas heredar su manto de siervo de Dios, con mucho gusto recibirás su ayuda y su consejo y estarás sujeto a él. Bien entendida, entonces, la sujeción mutua es práctica y vital y existe cuando una piedra viva de la casa del Señor recibe humildemente ayuda, consejo y cuidado de otras piedras vivas, y en particular recibe la formación de su Padre espiritual para finalmente heredar su manto de siervo de Dios. Esperamos que esta lección les haya resultado de utilidad para introducirnos gradualmente en el tema que estamos desarrollando, que es bases para una paternidad espiritual bíblica.